Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Vamos a esperar 2 minutos más para que se conecten. Profesor, ¿qué toca? Hola, profesor o profesora.
pesar de todo lo que dicen de mí, podemos intentar cantar todos juntos. ¡Una orquesta! Prueba el micrófono. ¡Exacto! Ahora ustedes dos. ¿Estamos listos? ¿Funciona el autobochinchero? Muy bien. 1, 2, 3, 4. ¡Exacto! 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 Cantamos con alegría, tenemos buen corazón, bailamos con las canciones, en la granja de Celón. Bien, comencemos con Doña Pancha. Mi recomendación es la primera vez que cantas. Atenta a la afinación. Prueba. Exacto. Primera vez que cantas, pero seguro no será la última. Gallo Pinto, mi recomendación debe ser claro. Debes darle vida a la canción. Cantamos con alegría, tenemos buen corazón, bailamos con las canciones, en la granja de Celón. Exacto. 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 Se escucha muy bien, gran canción. Ahora es el turno del caballo. Percherón, siempre a ritmo, ¿de acuerdo? Es importante que seas claro. Percherón no es un gran cantante, no se le entiende nada. El pato, no te asuste mucho. Hasta ahora, mi recomendación, respeta la letra, la letra. No me gusta cómo cantan. ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando. A nadie le gusta cómo cantan. ¿A ustedes les gustó? ¿Seguro? A mí no. Basta. Vuelvo al bosque. Un momento, me olvidé de Bartolito. Entonces, Bartolito, canta tú. ¡Exacto! ¡Exacto! Muy buenas tardes, Alison. Muy buenas tardes, Ángela. Muy buenas tardes, Angie, Ariana, Dayana, Peña, Chaupe. Muy buenas tardes, Tila. Muy buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase del curso de razonamiento, del curso de comunicación. Ahí tienen su cámara, por favor. Ahí tienen su cámara. Muchas gracias por activar tu cámara, Nicolás. Muchas gracias por activar tu cámara, Dila. Activa tu cámara, por favor, Dayana. Ángela, Ariana, Angie, activen su cámara, por favor. Muy buenas tardes, Alison. Muchas gracias por activar tu cámara. Activa tu cámara, por favor, Angie Nayeli, Ángela y Dayana Peña. Chau. Ok. Muy buenas tardes, Ángela. Un poquito alza tu camarita, Ángela. ¿Qué pasó, Ángela? No, dice. Ok. Profesor, todavía mi pelo, me acabo de bañar y todavía mi pelo no me ha pasado. Ok, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. El día de hoy nos toca el curso de comunicación. Voy a compartir el documento que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Pero antes de compartir el documento, quiero que observen otro documento. Si no, no vamos a entender la clase. ¿Ok? Un momento. ¿Se logra visualizar lo que estoy compartiendo? ¿Se logra ver? Sí, profesor. Ok. Muy buenas tardes, Angie, Nicolás, Dayana, Ángela, Ariana, Alison y Dylan. Ahí tienen. ¿Eh? Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar sobre la coma. ¿Qué es la coma? Te lo explico. La coma es un signo ortográfico, pero también es un signo de puntuación. ¿Por qué es un signo ortográfico? Porque sirve
porque sirve para dar información y coherencia al mensaje. Y es un signo de puntuación porque sirve para delimitar el mensaje. Es decir, cuando estás en una lectura, se utiliza la coma. ¿Para qué? Para dar coherencia y sentido de lo que hablas. Y también sirve para delimitar el mensaje. Por ejemplo, si yo digo el perro Joaquín, ¿qué estoy diciendo aquí? Cuando yo digo el perro Joaquín, estoy diciendo que Joaquín es un perro, ¿verdad? Pero si a esa oración yo pongo el perro Joaquín, ¿a qué me estoy refiriendo? Es decir, una coma cambia el mensaje de la oración. En la oración tenemos el perro Joaquín, y en la oración segunda tenemos el perro Joaquín. ¿Ok? Para que entiendas aún mejor esto, la coma sirve para delimitar el mensaje, pero también sirve para dar coherencia a lo que estás hablando. Cuando estás hablando rápido, 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 rápido en un texto, observas una coma, ¿verdad? ¿Y para qué sirve la coma? Para que tú hagas una pausa de lo que te estás hablando. ¿Ok? Existen diferentes tipos de comas. ¿Ok? Y entre esos tipos de comas, el día vamos a trabajar la coma elíptica. ¿Ok? Recuérdate. ¿Qué tipo de coma? Elíptica. ¿Ok? Pero para trabajar la coma elíptica, tú tienes que saber algo. Tienes que conocer qué es el verbo. ¿Tú sabes qué es el verbo o aún no sabes qué es el verbo? La ¿Sabes? acción del sujeto. Ok, perfecto. El verbo hace referencia a la acción del sujeto. ¿Ok? Ese es el verbo. El verbo hace referencia a la acción del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, el perro está corriendo, ¿cuál es el verbo? Corriendo. Perfecto. Si yo digo, Alison está pateando la pelota, ¿cuál es el verbo, Alison? Pelota. Pelota es el verbo, Dylan. Pateando. Perfecto. Pateando es el verbo. Vamos, Dayana. Si yo digo, Joaquín está pisando la mesa, ¿cuál sería el verbo, Dayana? Buenas tardes, profesor. Perfecto, Dayana, pisando. Muy buenas tardes, Luciana, Sofía. Entonces, el verbo es eso. El verbo expresa la acción del sujeto. Pero, profesor, ¿para qué me enseñas el verbo en la coma elíptica? ¿Sabes por qué? Porque la coma elíptica reemplaza al verbo. Reemplaza al verbo. ¿Cómo reemplaza al verbo? Mira, en la primera oración que dice, Yerling regresó de Arequipa. Juan regresó de Lima. Esa es la primera oración. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? ¿Alguien sabe? El verbo es la acción. Regresó. Perfecto. Regresó. Esto sería el verbo. Regresó. Que viene del verbo regresar, ¿verdad? Entonces, la coma elíptica, ¿qué va a hacer? Va a reemplazar al verbo de lo que está de rojo. Por ejemplo, en la segunda oración, Yerling regresó de Arequipa. Punto, coma, Juan, coma, de Lima. La diferencia entre la primera oración y la segunda oración es que solo encontramos aquí un verbo. Y en la primera oración encontramos dos verbos. Pero, profesor, ¿se entiende lo mismo? Se entiende lo mismo. Yerling regresó de Arequipa. Juan regresó de Lima. Y en la segunda oración, Yerling regresó de Arequipa. Juan de Lima. ¿Me entiendes? Entonces, la coma elíptica sirve para reemplazar al verbo. ¿Me entiendes? En vez de un verbo, ¿qué vas a poner? Una ¿Qué? coma. Una coma.
en vez de un verbo, a cambio de un verbo, pones una coma. Y esta es la forma mejor redactar, ¿me entiendes? Porque cuando repites varias veces una palabra en tu forma de escribir, significa que es redundante, existe la redundancia y eso se califica de forma negativa, ¿ok? Entonces, eso es la coma elíptica. ¿Qué es la coma elíptica? Ah, el profesor me ha dicho que primero tengo que aprenderme qué es el verbo. Ah, pero yo sé qué es el verbo. El verbo es la acción del sujeto. Perfecto. Entonces, ¿qué es la coma elíptica? La coma elíptica reemplaza el verbo. Ah, ok, un verbo va a ser reemplazado por una coma, como por ejemplo, Yerling regresó de Arequipa, Juan regresó de Lima. Entonces, en vez de poner el segundo regreso, ¿qué tienes que poner? Una coma y al costado de Juan su punto y coma. Yerling regresó de Arequipa, punto, coma, Juan de Lima. ¿Se entiende qué es la coma elíptica? ¿Hay alguien que no me entiende qué es la coma elíptica para volverlo a explicar, por favor? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Dime, Dayana. Sí, profesor. ¿Podría volver a explicar? Ok, perfecto, te lo vuelvo a explicar. Pero tú vas a encender tu camarita. Dayana, enciende tu camarita, por favor, Dayana, para verte. No te veo nada, Dayana, está tapada tu cámara. Puedes No encender sé, tu... profesor, que me voy. Como Dayana, no te escucho muy bien. Voy a irme a otro lado porque acá están haciendo mucha bulla, profesor. Ok, entonces solo mantén tu micrófono encendido, ¿ok, Dayana? Ya, profesor. Ok. No, no desactives tu micrófono, Dayana, manténlo encendido tu micrófono, ¿ok? Dayana, la coma elíptica es esto, por ejemplo, Dayana, la coma, para que aprendas qué es la coma elíptica, primero tienes que aprender qué es el verbo, Dayana. ¿Sabes qué es el verbo, Dayana? Sí, profesor. ¿Qué es el verbo, Dayana? Es, es la acción del sujeto. Ok, es la acción del sujeto. Dayana, si yo te digo que Dylan corre por el parque, ¿cuál sería el verbo, Dayana? Corre. Si yo te digo que Nicolás baila en la fiesta, ¿cuál sería el verbo? Baila. Perfecto. Ahora que sabes el verbo, vas a aprender qué es la coma elíptica, Dayana. ¿Qué es la coma elíptica? La coma elíptica, en pocas palabras, Dayana, reemplaza. En vez de un verbo, ¿qué tienes que poner, Dayana? Una coma. Ya Entonces, como. en vez de un verbo, pones una coma. Por ejemplo, vamos aquí. Yerling regresó de Arequipa. Juan regresó de Lima. ¿Cuáles son los verbos, Dayana? Regresó. Ok, regresó y regresó. Perfecto. Ahora, vas a utilizar la coma elíptica para eliminar tu segundo verbo. Por ejemplo, Yelin regresó de Arequipa. Punto y coma. Juan, coma, de Lima. Es decir, en vez de poner un verbo, pones una coma. ¿Para qué? Para que no redundes en regresó, regresó, sino solo un regresó. ¿Entendiste, Dayana? Sí, profesor. Ok, muchas gracias, Dayana. Entonces, esta es la coma elíptica y hoy vamos a trabajar la coma elíptica, ¿ok? Vamos a continuar. Ahora que ya sabemos qué es la coma elíptica, esto es aún más fácil. Observen, por favor, la coma hiperbática. Encienda su cámara, por favor, Nicolás, Ariana, Luciana, Ángela, Alison. Muy buenas tardes, Alison. Muy buenas tardes, Ángela, Matías y Matías. Tiago, enciendan su cámara, por favor, encienda. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre la coma hiperbática. ¿Qué es la coma hiperbática? Es el desorden en la oración. Es decir, vas a desordenar la oración para crear una nueva oración. Pero no vas a desordenar de manera aleatoria, sino vas a desordenar con pausas. Por ejemplo, si yo digo, ganamos el concurso después de mucho esfuerzo. Para utilizar la coma hiperbática tienes que dividir
esta oración en dos oraciones. ¿Cómo dividirías esta oración en dos oraciones? ¿Alguien? Después de mucho esfuerzo ganamos el concurso. Ok, perfecto. Entonces sería después de mucho esfuerzo. coma, por si estamos utilizando ¿qué coma? La hiperbática. Ganamos el concurso. ¿Ok? Ahí está. Después de mucho esfuerzo ganamos. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó es que tú utilizaste esta coma. La coma hiperbática. ¿Y para qué sirve la coma hiperbática? Para desordenar esta oración. Por ejemplo, Sirve para desordenar y la coma se pone para entender mejor el texto, porque si no estaría la coma hiperbática, no se entendería mucho. perfecto. Entonces, como nos dice nuestro compañero, sirve para desordenar, pero a la misma vez para entender qué está escrito. Por ejemplo, ganamos el concurso, es una oración. Después de mucho esfuerzo, es dos oraciones. Entonces, la oración 2 lo pones primero y la oración 1 lo pones segundo. Es decir, están intercambiando. Es decir, desordenas la oración para crear una nueva oración. ¿Se entiende qué es la coma hiperbática? ¿Alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda? Ok. Ahora sí vamos a pasar en los ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ok? Activen su camarita, por favor, Matías, Ariana, Dayana, Ángela y Luciana. Y Angie también, por favor, activen su camarita. Ahora sí vamos a trabajar con el documento que nos envió el señor director, ¿ok? Voy a compartir el documento. ¿Se logra visualizar lo que estoy compartiendo? ¿Se logra ver? ¿Sí? Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Activen su camarita, por favor, activen su camarita. Cuando usted está activa su camarita, mayormente interactúo con los que están activas su camarita, ¿ok? Ok. Tú ya sabes qué es la coma elíptica. ¿Qué es la coma elíptica? Reemplaza al verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo expresa acción. ¿Y qué es la coma hiperbática? La coma hiperbática desordena la oración. Por ejemplo, vamos aquí. Vamos a empezar con Alison. Alison nos dice esto. Identifica cuál es el verbo que se ha reemplazado por la coma elíptica. Escribe. Por ejemplo, Laura regresó de Ica. Pamela. de Cusco. ¿Cuál es el verbo que se ha omitido? Alison. Regresó. Perfecto. Regresó, se ha omitido. Y en vez de poner regresó, ¿qué se puso, Alison? Profesora, ¿en qué página es? Es la página 22, por favor, del curso de comunicación. Página 22 del curso de comunicación. Ok, Alison. Laura regresó de Ica. Pamela, coma, regresó de Cusco. Entonces, lo que se omitió aquí es regresó. Vamos, Alice. Mi mamá, mi hermana, tiene hambre. Yo, coma, sed. ¿Cuál es el verbo que se omite, Alison? Hambre. Hambre. Si yo te digo, Alison, pateando, ¿de qué verbo viene, Alison? Sed. No, no, mírame, escúchame, Alice, escúchame. Si yo te digo, Alison, comiendo, ¿de qué verbo viene? Comer, profesor. No desactives tu micrófono, Alison, un favorcito. Si yo te digo pateando, ¿de qué verbo viene? Patear. Yo te digo saltando, ¿de qué verbo viene? Saltar.
Es así, Alison, como tú descubres si es un verbo o no es un verbo. ¿Ok? Ahora, si tú me dices que set es un verbo, set, ¿de qué verbo viene? No viene de ninguno, ¿verdad? No, profesor. Entonces significa que no es un verbo. Si tú me No dices es un hambre, verbo, profesor. si tú me dices que es hambre el verbo, ¿hambre de qué verbo viene? ¿Hambre? No, no viene, no tiene, no se puede conjugar, profesor. Muchas gracias, Mati. Tener, sí podemos conjugar. Por ejemplo, yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ellos tienen. Perfecto, muchas gracias, Matías. Entonces, ¿cuál sería el verbo, Alison, en la segunda oración? Tiene. Perfecto, tiene. Entonces, ese verbo se reemplaza ¿por qué? Por una coma. Entonces escribe, tiene. Vamos, Dylan. Dylan, el señor, Porque el señor vende frutas, la señora verduras. ¿Qué verbo se omite? eh, este vende porque, por ejemplo, vende es de vender. Per- Entonces puede conjugar con las demás palabras, que puede ser yo vendo, tú vendes, ellos venden, ustedes venden y pues, nosotros vendemos y más. Perfecto. Vamos, siguiente, Dylan. Ellas usan tacones, ustedes zapatillas. ¿Cuál es el verbo que se omite? Usan, usar. Por ejemplo, ustedes usan, nosotros usamos, ellas usan, nosotros usamos. Perfecto. Asaltaron la casa, también la tienda. Asaltaron, de asaltar. Perfecto. Entonces escribimos asaltar. Caín traicionó a Abel, Judas a Jesús. Traicionar proviene del verbo traicionar. Perfecto. Entonces escribimos traición. Entonces, ¿y qué estamos haciendo? Estamos poniendo una coma aquí, otra coma aquí y otra coma aquí y otra coma aquí. ¿Para qué? Para reemplazar y no repetir el verbo por segunda vez. ¿Ok? Porque bien podríamos decir, Laura regresó de Ica, Pamela regresó de Cusco. Y en vez de poner regresó, pones como. Otro. Mi hermana tiene hambre. Yo tengo sed. En vez de poner tengo, pongo una coma. El señor vende frutas. La señora vende verduras. En vez de poner vende, ¿qué pongo? Coma. Ellas usan tacones. Ustedes usan zapatillas. En vez de poner usan, pongo coma. Asaltaron la casa. También asaltaron la tienda. En vez de poner asaltaron, pongo coma. Caín traicionó a Abel. Judas traicionó a Jesús. En vez de poner traicionó, pongo o dime, dile. Profesor, ¿podría ir avanzando la ficha? Sí, no hay ningún problema, dile. Va avanzando la ficha. Copien, por favor. Me confirman que todos han terminado y avanzamos en el siguiente ejercicio, por favor. Sí, profesor. Ok, perfecto. Muchas Profesor, gracias. me falta poquito todavía. No, ahorita. Por favor, copia. Activa tu cámara, por favor, Nicolás. Muy buenas tardes, Nicolás. Ya terminé, profesor. Ok, perfecto. Muchas gracias, Matías. Ok, continuamos el siguiente todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? Ok, continuamos con el siguiente entonces. ¿Qué dice aquí?
Este ejercicio vamos con Matías. ¿Ok, Matías? ¿Me confirmas? Sí, profesor. Perfecto. Reescribe las oraciones utilizando la coma elíptica adecuadamente. Guíate del ejemplo. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Nosotros iremos de excursión. ¿Cuál es el verbo? Nosotros. Iremos. Ellos no irán de excursión. ¿Cuál es el verbo? Cambiamos. Irán. Entonces, Podemos lo- decir, nosotros iremos de excursión, ellos no. perfecto. Y esto Entonces, refiere a las dos palabras. perfecto. Entonces, en la primera oración tenemos dos verbos. Lo que tenemos que hacer con esos dos verbos es hacerlo en uno nada más. Por ejemplo, nosotros iremos de excursión. La primera oración se repite literalmente, tal como está. Pero en la segunda oración, ¿qué pasa? En vez de poner el mismo verbo, ponemos una o ellos, coma, no. ¿A qué se refiere que no? Que no irán de excursión. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con Matías. Miguel estudia Derecho. Carlos estudia Biología. ¿Cuál sería la oración? La comelita. Sería, Miguel estudia Derecho. Ok, Carlos, coma, Carlos, coma, biología. ok, Biología. Perfecto. ¿Qué hizo nuestro compañero Matías? La primera oración lo puso de tal como está, igualito. Pero ¿qué hizo con la segunda? En vez de poner estudia, que se repite aquí, que puso una coma. Y esta es la coma que hace que alusión que no se repita el verbo de otra Se vez. repite y ya no, y se reduzca la oración. Perfecto. Los mamíferos tienen 4 patas. Las aves tienen 2 patas. ¿Cuál sería la oración, Matías? Los mamíferos tienen 4 patas. Las aves, coma, Dos. 2. Ok. ¿Qué hizo aquí? Hizo lo mismo. La primera oración lo copió tal como está. Y en la segunda, las aves tienen 2 patas. El verbo lo reemplazó por una coma, haciendo alusión a la coma elíptica, que reemplaza el verbo y la oración tiene el mismo significado. Continuamos, Matías. César Vallejo fue poeta. Hipólito Unanue fue médico. ¿Cuál sería la oración con la coma elíptica, Matías? César Vallejo fue poeta. Punto y coma. Hipólito Unanue, coma, médico. Perfecto, muchas gracias. Entonces lo que hizo nuestro compañero Matías, puso la primera oración tal como está. Y en la segunda oración, el verbo fue, lo reemplazó ¿por qué? Por una coma. Perfecto, Matías, muchas gracias. Copia, por favor. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Profesor, Dime, profesor, después en la siguiente página, profesor, quería decirle una pregunta. dime, Dylan. En la 3 dice, subraya el verbo que debe ser omitido en cada oración. ¿Tenemos que hacer los dos verbos que están en cada oración o solamente uno? ¿Qué dice aquí? Subraya Omitido. es que debe ser omitido. Señala el que debe ser omitido. Profesor, ahorita, profesor, le voy a rayar en la pantalla para que sepa si puedo subrayar.
Ok, Disculpe por interrumpir, pero profesor, todavía estoy copiando. un momentito, por favor, ahorita lo comparto. Ahí está. Profesor. Ok, te explico, Dina. ¿Qué dice aquí? Subraya el verbo que debe ser omitido. ¿Qué significa omitido, Dylan? Que no es que no debe de estar. Perfecto, que no debe de estar. ¿Y cuál no debe estar? ¿Comen el primero o el segundo? El segundo. Entonces, eso subrayas. Ah, ¿Entendiste? profesor, también lo que hice. Perfecto. Gracias. ¿Ya terminaron todos? Para avanzar, por favor, me confirma. Profesor, ya terminé. Sí, profesor. Ok, ¿alguien está copiando para esperarle? ¿Alguien? Ok, continuamos con el ejercicio. ¿Qué nos dice aquí? Subraya el verbo que debe ser omitido en cada oración. Profesor, ¿qué es un verbo? El verbo es una palabra que expresa acción del sujeto. Profesor, ¿qué debe ser omitido? ¿Omitido qué significa, profesor? Que no debe estar en la oración. Por ejemplo, algunos comen caramelos, otros comen chocolates. ¿Cuál se debe eliminar? ¿El primer o el segundo verbo? El segundo. Perfecto. Se elimina el segundo. Ustedes irán al salón, nosotros iremos al patio. ¿Irán o iremos? Eliminamos. Irán. ¿Segura? Irán. No, iremos. ¿Seguras? Ustedes al salón, nosotros iremos al patio. Iremos. Ok, iremos, ¿verdad? Vamos. Tú limpias las ventanas. Yo limpio los pisos. ¿Limpias o limpio? Limpio. Perfecto. Limpio. Rosita fue al cine. María fue al teatro. ¿El primer fue o el segundo fue? Subrayamos. Segundo. Segundo. Mi papá bebió agua. Mi mamá bebió refresco. ¿El primer bebió o el segundo? El segundo. Segundo. Ok, perfecto. Segundo, segundo. Perfecto. Laura compró libros. Inés compró cuadernos. ¿El primer compró o el segundo? El El segundo. segundo. Carlos está en su cuarto. Rocío está en la sala. ¿El primero o el segundo? El segundo. El Perfecto. segundo. Ayer compré tela para una manualidad. Hoy compré cartulina. ¿Cuál es el verbo? Compré, compré. Ok, perfecto. ¿Y cuál eliminamos? ¿El primero o el segundo? Segundo. 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 Perfecto. Fácil, ¿verdad? Copien, por favor. Tienen un minuto y avanzamos al siguiente ejercicio, por favor. Profesor, también lo podemos resaltar. Ajá, pueden resaltarlo, pueden hacerlo en círculo, lo que a ustedes más parezca conveniente. ¿Ok? No hay necesidad de guiarnos literalmente de las preguntas.
Profesor, ya copié. Sí. ¿Todos copiaron para avanzar al siguiente ejercicio? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué nos dice aquí? Reescribe las oraciones utilizando la coma hiperbática. Profesor, ya terminé. Muy bien. ¿Qué es la coma hiperbática? La coma hiperbática hace relación ¿a qué? Al desorden. ¿De qué? De la oración. Es decir, vamos a desordenar las oraciones, pero no vamos a desordenar de forma aleatoria, porque todo tiene un sentido. Por ejemplo, lo primero para desordenar, para utilizar la coma hiperbática que tienes que hacer es leer la oración completa. Ganamos el concurso después de mucho esfuerzo. Lo segundo que tienes que hacer es dividir esta oración en dos oraciones. Como por ejemplo, ganamos el concurso, sería mi oración 1. Después de mucho esfuerzo, sería mi oración 2. Entonces, como es una coma hiperbática y hace referencia al desorden, primero coloco el número 2, después de mucho esfuerzo, coma, ganamos el concurso. ¿Qué hice? La oración 2 lo coloqué primero y la oración 1 lo coloqué después. Y para señalar que estoy utilizando la coma hiperbática, puse por. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, Dime, profesor. dime, Dylan. Profesor, las 5, ¿puede desordenar con la coma hipermática como sea conveniente? Como sea conveniente. Ah, ya, profesor, gracias. Ok. Ahora vamos con Alison. Mayormente llamo a los que están activos su camarita, ¿ya? Vamos con Alison. Alison, lo primero que tienes que hacer es leer la oración. Lee la oración, Alison. La segunda oración. Se alegró mucho cuando recibió el premio. Perfecto. Ahora lo segundo que tienes que hacer, Alison, es dividir una oración en dos oraciones. ¿Cómo lo divides? Como aquí, Alison, como aquí. Este es un ejemplo que hice. Se alegró mucho, profesor, es la primera oración. Ok. Cuando recibió el premio, esa es la segunda oración. Ok, perfecto. Ahora lo reescribimos. Primero, ¿qué escribimos, Alison? Cuando recibió el premio. ¿Qué más? Se alegró mucho. ¿Qué es lo que falta en la oración, Alison? La coma. ¿Dónde va la coma, Alison? Se alegró mucho. Profesor, Después es del premio. después del premio. Perfecto. Después de premio. Ahí está. Cuando recibió el premio, se alegró mucho. La oración 2 pones primero y la oración 1 pones segundo. ¿Por qué? Porque es una coma hiperbática. ¿Y qué es la coma hiperbática? Expresa un desorden. ¿Ok? Vamos, Ángela. Lee la tercera oración, Ángela. Las personas son mayores de edad a partir de los 18 años. Ok. ¿Cómo lo divides en dos oraciones, Ángela?
Las personas son mayores de edad. Ok. ¿Ah? No, ah. ¿Qué faltó? No, 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 sin nada, sin nada. Sin nada, sin nada, sin nada. A partir de los 18 años es la segunda oración. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué escribimos? A partir de los 18 años, las personas son mayores de edad. Entonces, ¿dónde va la coma, Alice? Después de las personas, profesor. ¿Aquí? Sí, profesor. A partir de los 18 años las personas son mayores de edad. ¿Estás segura? Sí, profesor. ¿Estás segura, Ángela? Profe, no estoy segura, señor. También concuerdo. Observa esto, Ángela. Esta es la segunda oración aquí, después de mucho esfuerzo. ¿Observas? Y entonces, después, y cuando escribes tú, después enseguidamente, ¿qué pones? Después le ponen la coma, entonces, Cuando recibió el premio, ¿después qué se pone? después de premio. A partir de Entonces, los 18 años, ¿dónde va la coma entonces? después de años. Perfecto, después de años. Ahí se coloca la coma hiperbárica cuando lo relacionas, ¿ok? Ok, continuamos. Vamos con Luciana Sofía Álvarez Púa. Luciana, Sí, profe. lee la última oración, Luciana. Jorge sigue llegando tarde a pesar del castigo. Ok, ¿cómo lo divides en dos oraciones, Luciana? Coma entre tarde y a. Ok, coma entre tarde y ya. Ok, sí, pero ¿crees que se debería poner coma ahí? Primero, ¿qué tienes que hacer, Luciana? Mm, ¿Qué es lo que se hizo acá, Luciana? leer. Ok. Jorge sigue llegando tarde a pesar del castigo. Luego, ¿qué se hizo, Luciana? Se identificó el verbo. No. La oración se dividió en dos oraciones. ¿Cómo divides esta oración en dos oraciones, Luciana? Mm, Luciana, Jorge Sí, sigue llegando tarde a pesar del castigo. ¿Cómo lo divides en dos oraciones, Luciana? poniendo la coma No. Primero tienes que dividir. ¿Cómo lo divides, Luciana? Es, dec- entre. es decir, esto es una oración. Una oración vas a convertirlo en dos oraciones. Entonces te pregunto, esta oración, ¿cómo lo conviertes en dos oraciones, Luciana? mm,
lo cortaría en pesar del castigo, a pesar del castigo. Ok. Entonces esto sería tu oración 1 y esto sería tu oración 2. 2. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que escribes aquí abajo, Luciano? A pesar del castigo, Jorge sigue llegando tarde. Perfecto. ¿Dónde iría la coma, Luciano? A pesar del castigo, entre Jorge y castigo. Perfecto, Luciana, muchas gracias, hermoso, perfecto. Ahí está lo que hizo Luciana, lo dividió una oración en dos oraciones y la oración 2 lo puso primero y la oración 1 lo puso segundo. Perfecto, ¿ok? Copien, por favor, tienen un minuto. Profesor, ya terminé de copiar. Ah, ¿continuamos? ¿Sí? Esto estaba aún más fácil. Vamos con Ángela. Ángela. Relaciona correctamente las dos columnas para formar oraciones utilizando la coma y perla. Antes de comer, ¿con qué lo relacionas? Antes de correr, antes de correr, vino. Dice comer, no dice correr. Antes, ¿vino tu amigo? Antes de comer vino tu amigo. Comer. ¿Vino tu amigo? ¿Cómo se relacionaría antes de comer vino tu amigo? Lo que diría sería comer rápido y decir, no, mejor dicho, hay otros niños que comen rápido y se ¿No van sería antes de comer no, lávate las manos? Sí, antes de profesor. comer lávate las manos. Sí. Profesor, también podría hacer, lávate las manos antes de comer. Ujú. Dejé en mi casa. ¿Qué dejaste en tu casa? Dejé en El mi libro. casa. El libro que me regalas, que me diste. Perfecto. Ganaron una medalla. Los mejores atletas. Cuando no estabas, vino tu amigo. ¿Ok? Esta es la oración 1 y esta es la oración 2. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que sea una coma hiperbática? Primero que pones la oración 1 o 2. 2, profesor. Ok, perfecto. Vino tu amigo, coma, antes de comer. Lávate las manos. No, no. Vino tu amigo. ¿Dónde estás? No, ¿qué estoy escribiendo? Ajá. Vino tu amigo cuando no estabas. Vino tu amigo, coma, cuando no estás. Lávate las manos antes de comer. El libro que me diste, dejé en mi casa. Y los mejores atletas ganaron una medalla. Perfecto. Ahí está.
Ariana, dime, ¿tienes alguna pregunta o duda, Ariana? Ay, ¿cómo profesor? Me he olvidado bajar mi manito. Ok, Ariana. Profe, a mí también se me olvidó bajar mi manito y me preguntaste. Ok, Ángela, no hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Ok. Y la última lo tienen de actividad como tarea, ¿ok? La última pregunta, la último ejercicio, ¿ok? Profesor, eso terminé la última. Ok. Profesor, tú dijiste que hoy día iba a hacer quiz. Ah, perdón. No, eso era en razonamiento matemático, Ariana. Me No, No, acuerdo. profesor, tú habías dicho que la próxima clase, pero no dijiste en qué esa cosa. en Así que razón. hoy día toca quiz, profesor. No, es que a las No 5:35 ya tienen otra clase ustedes. ¿Qué importa? Que esperen un rato, pues. No, Ariana, no. No, muchas Sí, graciosa, Ariana. profesor, que deben esperar un rato porque, profesor, tú nos prometiste. Tú dijiste que íbamos a hacer quiz el próximo día que nos tocara contigo. Tú mismo has dicho. Te dije la próxima vez que nos toque razonamiento matemático. Dije. No dijiste eso. Usted, ahí ha sido nuestra culpa de nosotros por no estar rápido. Ok, Profesor, usted no aclaró, no aclaró. tampoco especifiqué. ¿Qué importa, profesor? Igual tú dijiste, así que el día nos toca quiz. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ariana, Dylan, Alice, Ángela, Angie, Dayana, Luciana, Matías y muy buenas tardes. Cuídense mucho. Antes de terminar la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? No. Ok, perfecto. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. La única duda que tenemos es que no Yo, podemos profesor. tener quiz. El Te quiz están es diciendo que no podemos tener quiz, pero cosa que tú habías dicho que íbamos a tener quiz. Y no tuvimos quiz el día. Así que nos toca ir a nuestro quiz. Ya, a ver. Todo depende de Dylan. Si Dylan enciende su micrófono para decir que haya quiz, hacemos normal. Dylan, Profesor, nuestro quiz. Dylan, ¿hacemos quizzes o no, Dylan? No enciende su micrófono. Ya, bueno, si no quiere Dylan, no se hace. Hasta luego, cuídense mucho. Chao, chao. Entren a su próxima clase. Ya tienen su otra clase.